Bien, bien, ya estamos en vivo nuevamente. Aquí veamos estas configuraciones que me sacan de onda. Veamos. Mm, pues no hay otro tipo de configuración que cambiar. Aquí tenemos a Max que ya nos está viendo. Max, muchos abrazos. Qué bueno que andas por ahí. Estoy aquí tratando de voltear para que se vea bien la pantalla, pero ya ven que Facebook hace un montón de cambios para mi ver raros, raros. Porque antes se permite que, por ejemplo, en el caso de Mictlan, en el caso del nombre de Mictlan se vea al revés. Y ponen ciertas configuraciones las cuales me permiten cambiar, pero siempre hacen cambios, no quiero decir palabrotas, pero así hacen esos cambios Facebook, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿qué es esto? No, pues no me permite hacer ningún otro tipo de cambios. Ok, bueno, ni modo, ahí está, saldrán Mictlan y Huitzilopochtli al revés, ¿no? Pero muchos saludos, espero que se esté oyendo, ya empiezan a llegar las personas. Qué bueno, Grace Solórzano, por ejemplo, ya anda por ahí. Qué bueno, muchos saludos. Vamos a un momento, permítanme tantito para compartir la transmisión de esta ocasión. La número 76 ya es de cuadro a cuadro número 76. Qué gusto de que estén acompañándome, acompañándonos a todos juntos, porque pues es mutuo, ¿no? Es mutuo. A ver, vamos a ver. Déjenme compartir no sé por qué también no me aparece Artes por todas partes inmediatamente, donde también me permite, gracias a Miguel Izquierdo, que le mando un saludote. Y pues ya estamos conectados, ¿sí? Y bueno, la vez pasada quedaron un montón de cosas pendientes, de las cuales Viteslava, ya andas por ahí, qué bueno que andas por ahí desde la República Checa, qué bueno que andas por ahí, Viteslava. Y bueno, desde les comento, la vez pasada se quedaron muchas cosas rezagadas con la plática, porque empecé a platicar de muchas cosas que de repente sí tenían que ver con el tema, pero empezaron a aparecer otras más, ¿no? Nada más así por decirles rapidísimo, todas aquellas personas creadoras, creativos, que estén haciendo cosas de forma personal, llévenlo a cabo siempre. César Valerio, un gran gusto de tenerte por aquí. Gran abrazo, César, qué bueno que andas ahí. Y bueno, hablamos de muchas cosas la vez pasada. ¿Sí? Hablamos de muchas cosas, pero principalmente de aquellas personas que desean o quieren realizar cosas personales, creaciones personales, ¿no? Tienen que aprender a hacer muchas cosas. Yo vengo vamos a llamarlo así, la escuela tradicional de cómo se hacían las cosas antes y de cómo mucha gente todavía la hace. ¿Sí? No es por decir que no se haga así ya, sino que la gente lo viene haciendo de forma tradicional, ¿no? Entonces, por eso les estoy comentando que hay que aprender a hacer muchas cosas. Como ilustrador, como dibujante, que se está acostumbrado, porque a eso nos lleva a realizar las cosas de una forma, ¿no? Luis Humberto, un gran abrazo, qué bueno que andas por ahí viendo la transmisión, qué bueno, participen, quiero que participen, porque eso se pone bueno cuando participan. En fin, y hoy va a ser un tema muy interesante para todos aquellos que están llegando. Bueno, todas son interesantes, ¿no? Pero digo,
a menos que no les interese. Bueno, entonces, todas aquellas, pues, por ejemplo, hablando, la otra vez hablé de lo que está haciendo Luis Humberto con todos los creativos, los dibujantes, los guionistas, a través de lo que es el homenaje a Óscar González Loyo y lo que es la revista que están preparando del Karmaverso como un homenaje, el cual está muy dirigido a lo que es un tema que le gustaba mucho manejar a Óscar, que era la ciencia ficción. ¿Sí? En sí, él accionaba en esa cuestión de todos esos temas y era la base principal, ¿no? Pero él mezclaba también la fantasía y hacía varias cosas. Hoy voy a hablar algo muy en específico, pero antes de tocar ese tema en particular, que es el tema sorpresa de hoy, todos aquellos creadores de la escuela tradicional, por así decirlo, y los nuevos, se tienen que adaptar a estos medios actuales, ¿sí? Muy, muy actuales, para poder presentar lo que uno tiene. Esto lo debía haber tocado la semana pasada, pero hablé de muchas cosas, ¿sí? Saludos a Bere Marín, que ya se nos incluyó en la plática. Qué bueno verte por aquí, Bere. Y ven, entonces, ¿por qué es importante saber un poquito voy a retomar un poquito lo que dejé la semana pasada para pasar después al tema sorpresa de hoy? Uno, cuando está trabajando como ilustrador, como dibujante para alguien, ¿sí?, no toma en cuenta todas las cosas y complicaciones que se tienen que llevar a cabo para llevarlo a que ya llegue a la persona final que lo va a disfrutar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, pregúntenle, por ejemplo, a César Valerio, ¿no? O sea, él tiene que realizar ciertas artes que va a llevar al Consejo Mundial de Lucha Libre, el cual le recibe sus cosas y ya después pasa a producción de otro tipo para poder llevarlo al público. En el caso, por ejemplo, ya ahorita Luis Humberto está viendo con varios colaboradores que tiene ahí para hacer las cosas. En el caso ¿cómo se llama?, del Karmaverso, que prácticamente le dieron al clavo, como se hacían las cosas en forma anterior, ¿no? O sea, reunir a varios colaboradores que tuvieran las habilidades para realizar una historieta, en este caso el Karmaverso. Escribir las historias, etcétera, etcétera, encargarse de saber cómo iba a ser la reunión de esos fondos para poder lograr ese proyecto. En el caso de una editorial, en forma tradicional, por así decirlo, o de la industria, pues hay varias personas que intervienen para realizar toda esa cuestión, ¿no? Cuando tienes un grupo, pues varios se encargan de hacer lo que es la reunión de los materiales, la edición de estos materiales, el escoger si van a estar correctamente reunidos, pero cuando lo haces solo, cuando una persona, en el caso, por ejemplo, me pongo como ejemplo, se tienen que hacer varias consideraciones, varias cosas. Tú mismo te tienes que encargar, por ejemplo, en mi caso, de escribir, de dibujar, de dirigir, de editar, de buscar cómo vas a llevar esos medios al público, ¿sí? Al público final que esperas que disfrute de lo que tú estás realizando, ¿sí? Porque realmente eso es a lo que ¿cómo se llama? Para eso es el trabajo en este caso. Eso es el trabajo que se desarrolla. Es como, por ejemplo, es como lo que le hace la naturaleza, ¿no? La naturaleza, pues, da ciertas frutas, ciertas flores,
ciertas cosas que tiene, que ella da porque sí, ¿no? O sea, a nivel natural. Pero nada más hay ciertos tipos de organismos que van a llegar a escoger ese tipo de frutas o ese tipo de flores para conforme a su necesidad. ¿Sí? Prácticamente cuando creas algo, realmente vas hacia todo el mundo, pero va a haber nada más cierto público el que le va a gustar tu material. Ahora, ciertas personas te lo van a comprar, ¿sí? O lo van a adquirir, pero a ciertas personas nada más les va a gustar lo que haces, otros se van a volver críticos a favor o en contra de lo que estás realizando, ¿sí? Pero tienes que aprender muchas cosas para hacerlo. Como siempre lo he mencionado, hay muchas formas de llegar últimamente al público, ¿sí? Y está bien, ¿no? Antes era más cerrado, era muy emocionante. Yo creo que esa es una de las cosas que se platican en varias de las pláticas que he visto, por ejemplo, en Karma Fanfin, de Luis Humberto, donde cada uno da su punto de vista de cómo se conseguían las historietas en ese entonces, en ese momento, que era padrísimo, ¿no? Era padrísimo estar consiguiendo todas esas revistas y esas cosas de interés a las cuales poder llegar, ¿no? Y que era muy emocionante. Para mí era muy emocionante, ¿no? Porque te queda una sensación de lo que se hacía para poder conseguir todo ese material. Pero bueno, ahora yo invito otra vez, como siempre, a las personas de mi generación, a las personas antes de mi generación, que se atrevan a hacer todas esas cosas. Por ejemplo, mi maestro, Daniel Benítez, junto con Lonchín de la Lonchería, Alonso Martínez, ya están sacando una publicación, la cual me han invitado a integrarme, la cual se llama Bunker Magazine y que va a llegar con más sorpresas. Ahorita tienen otros proyectos que también van a venir, pero ya se están atreviendo a hacerlo, que eso es lo que se tiene que hacer. Los maestros que están desarrollando ciertas cosas tienen que atreverse a hacerlo y eso de verdad que es muy plausible, ¿sí? Porque de otra forma no vamos a llegar a que la gente nos observe y nos vea, ¿no? Un abrazo a Beto que nos está viendo desde por allá, por su casa o donde quiera que esté. Un gran abrazo, Beto, qué bueno que andas por ahí. Y bueno, entonces, eso es lo que les quería decir como un complemento para las cosas que dejé la vez pasada, ¿no? Yuli, un abrazo, qué bueno que andas por ahí, un gran abrazo, Yuli, qué bueno que ya andas mirándonos. Entonces, pues eso es lo que quería complementar para lo que fue la semana pasada. Todos aquellos que tengan proyectos pueden hacerlos, pero sí con no quiero decir advertencia, porque al decir advertencia como que hay un sesgo de meter miedo. Y la verdad es muy emocionante lo que se puede hacer cuando se quieren hacer las cosas. Estaba yo viendo un documental, a mí me gusta ver muchos documentales de todo tipo. Una de las cosas que me gusta hacer es de cómo se desarrollan todo tipo de empresas, de personas famosas, de personas que han llegado a hacer algo, industria, etcétera, etcétera, etcétera. Y apenas vi un documental muy bonito que se los recomiendo mucho, que digo, les guste o no les guste la industria de Walt Disney, pero lo que es el espíritu de Walt Disney y lo que logró hacer en su vida, porque digo, Walt Disney se murió a los 65 años, porque seamos objetivos, ¿no? O sea, fumaba mucho. ¿Sí? Walt Disney fumaba muchísimo y se enfermó de cáncer a nivel respiratorio. ¿Sí? Pero él logró muchas cosas que deseaba desarrollar y una de las frases que me gustó escuchar en este documental de cómo pensó en el parque de diversiones de ese momento, dijo:
qué divertido es hacer las cosas que son imposibles. Eso me encantó, me súper encantó. Es súper divertido, es divertidísimo hacer las cosas que son imposibles de hacer. ¿Sale? Y si uno se rinde por cualquier situación pues está uno equivocado, ¿no? Porque realmente uno va a llegar en determinado momento, ¿no? Dice Julie que los humos presentes. Claro que sí, muchas gracias, Julie. Y dice que no sabía eso de Walt Disney. ¿Qué es lo que no sabías? ¿Qué en específico de lo que acabo de decir? Pero bueno, así, de esta forma, como de otras personas que lo han hecho, ¿sí? Que lo han hecho. Lo que sí, por ejemplo, a lo mejor hay ciertas experiencias de personas que han trabajado en empresas y todo eso, que no quedan contentas con lo que se hace, ¿no? Y pues están en su derecho de decir lo que les pasó, ¿no? O sea, y decir su forma de que no les pareció, ¿sí? En específico, digo, hablan muy bien de lo que hacía Disney. Lo que hizo Disney fue que también reunió a una cantidad impresionante de artistas para desarrollar todos esos proyectos que él tenía en mente o que desarrollaban a nivel conjunto, ¿no? Sí, Julie, de eso murió Walt Disney, ¿sí? De eso murió, ya a los 65 años, o sea, prácticamente muy joven, ¿no? Pero bueno, o sea, importante es lo que dejó, ¿sí? Que a algunos les guste y a algunos no, pues ya es otra onda, ¿no? Inclusive, o sea, en la misma empresa de Walt Disney, la generación que siguió ya a los 80s, ¿sí? Estamos hablando 70s, 80s, de lo que fue los creadores de Pixar, al propio creador de Pixar, ¿sí? Que estuvo en Walt Disney, el creador de Pixar, a él lo corrieron, ¿sí? Lo corrieron de Walt Disney porque estaba tratando de meter ciertas nuevas técnicas de animación que él estaba experimentando, ¿sí? Entonces, les pido que vean, les invito a ver la historia de Pixar, creo que está en YouTube, búsquenlo, está muy interesante, para que sepan cómo, a pesar de que ciertas personas tienen miedo de que los avances a nivel tecnológico e ideológico desplacen a lo que se usaba antes, pues eso es lo que realmente es miedo, en lugar de ser una catapulta, un disparador para hacer las cosas mejor. ¿Sale? Y bueno, entonces, esa es mi invitación, ¿no? Y lo que quedó rezagado la otra vez para poder abarcar más esa charla de la vez pasada. Hoy mi tema en específico es sobre la ciencia ficción. ¿Sale? La ciencia ficción es un tema ultra interesante. ¿Sale? ¿Qué dice? Dice Julie que anda desde Mazatlán, Sinaloa, se está divirtiendo, paseando o haciendo la actividad que haya tenido que hacer allá. Qué bueno que te la estás pasando por ahí. ¿Quién más anda por ahí? Bueno, se nos van integrando, ¿no? Entonces, la ciencia ficción es algo que a muchos nos gusta, ¿sí? Y que es un tema fascinante porque abarca, así como las palabras, o sea, si las separamos, tal vez nada más hablemos
de solo la ficción, ¿no? Como un tema en particular, pero se le agrega la cuestión de la ciencia ficción, ¿sí? Entonces es un tema interesantísimo porque muchos temas que nos interesan tienen que ver con ello. A mí, en lo personal, a mí me gusta mucho. No voy a hablar extensamente de todas esas circunstancias a la razón de la ciencia ficción, pero es un parteaguas para aquellos gustos que hemos tenido desde chicos, porque cuando, por ejemplo, estábamos chicos, ¿qué es lo que veíamos en la tele? ¿Sí? Veíamos, los primeros encuentros con la diversión hasta cierto momento en mi infancia, pues fueron caricaturas muy divertidas, como lo eran la Pantera Rosa, los Picapiedra, o sea, todas esas caricaturas que nos gustaban mucho ver cuando éramos pequeños. Pero la ciencia ficción es algo muchísimo más especial que nos llama la atención. Cuando me empecé a enterar de la cuestión de la ciencia ficción, yo creo que fue con temas en la televisión de programas con naves espaciales. A lo mejor se ríen, pero uno de los programas que me fascinaba y me gustaba mucho ver es Odisea Burbujas, ¿sí? Y hasta cierto punto ese era un acercamiento con la ciencia ficción para muchos, ¿sí? Una de las cuestiones que me gusta hacer es a través de la lectura generar curiosidad para que se busquen ciertos temas. Y Odisea Burbujas, cuando uno estaba pequeño, en lo particular me incitaba a la búsqueda de más información sobre algún tema que hubiesen manejado en algún programa. Estaba muy chiquito, ¿sí? Y a mí, a mis hermanos, nos gustaba mucho. Por cierto, le mando un abrazo muy grande a Josué, mi hermano, que cumple años hoy. Y pues que la pase muy bien, mi carnal, que la pase muy bonito, hablando de lo que nos gustaba en ese momento. Nos poníamos a ver la tele, Odisea Burbujas, que la pasaban después de Chabelo, me parece, y era divertidísimo, o sea, aparte de que te divertía, te daba una amplia gama de conocimientos, porque sí te enseñaba ciertas cosas, ¿sí? Entonces empiezas a buscar ya ciertos gustos para saber, para conocer. Por ejemplo, dice Julie, dice que se va a comprar un short porque se muere mucho de calor. Perfecto. Hiper, muchos saludos, qué bueno que andas por ahí, Hiper Lara. Dice, me siento como en una clase. Oye, pues ojalá que no sea tan clase y no te vayas a dormir en el pupitre. Bueno, dice Grace Solórzano, ciencia ficción, terror y fantasía son mis géneros favoritos. Así es, Grace. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esa cuestión de lo que acabas de decir, ¿no? Mucho tiene que ver, por ejemplo, Grace es una de las participantes en la cuestión del Karmaverso. Y de eso trata, ¿no? O sea, muchos temas, por lo que he visto en los adelantos, lo he seguido así a pausita. ¿Saben por qué? Porque me gustan a mí las sorpresas. Yo doy sorpresas, a mí que me sorprendan también, ¿no? Por eso muchas veces las cuestiones de si voy a ver una película que me interesa, no quiero ver absolutamente nada de YouTube, ni que comentarios, ni sinopsis, ni nada de eso, porque quiero que sea sorpresa para mí y eso me divierte mucho, me gusta mucho sorprenderme, ¿no? Dice, sobre todo me caen bien gordos. ¿Saben qué me cae bien gordo? Las personas que hacen, ¿cómo podría ser que se vaya a tratar cierta película o tema? Eso, y que empiecen a
a analizar y sacar conclusiones, etcétera, etcétera, y después aplaudirse porque ellos le pegaron a esa, y eso me cae bien gordo, pero bueno. Dice Grace, dice, en mi playlist tengo el álbum completo de Odisea Burbujas. Los arreglos musicales son buenísimos. Sí, no, a mí me encantaba el inicio de Odisea Burbujas. Es muy muy orquestado, muy clásico y a mí me encanta, ¿no? Maru, qué bueno que andas por ahí. Un gran abrazo, Maru. A ver, ¿qué dice por aquí? Dice... dice Maru que felicidades, Josué, amigo, gracias, que le están dando felicidades a mi carnal. Dice Grace Solórzano, era antes de Chabelo, a las 7 de la mañana. Dice, vi muy pocos programas, no soy de pararme temprano. Sí, ya me los he mencionado muchas veces, Grace. Dice Grace, dice, por eso no te mandé imágenes de las ilustraciones que hice para el Karmaverso. No quiero saber hasta que ya tenga mi revista del Karmaverso y la pueda yo disfrutar. Por eso nada más estoy así como que asomándome tantito en lo que publica, lo que publica Luis Humberto. Dice, y también tú que de repente pones cosas en tu Instagram, Grace. Dice, dice, me revientan los spoilers, así es. Sí, pero aparte, una cosa son los spoilers. ¿Sí? Que cuando veo spoilers, la fregada de algo que vaya a ver, yo no lo veo. No, yo hablo de, por ejemplo, que se filtró cierta imagen con el Spider-Man y los tres personajes que salían en las otras películas. Eso me cae bien gordo. Pero bueno, así se la gastan. Hay ciertas personas que lo hacen y pues que sigan haciéndolo. Un abrazo al Prabhu, Iván Krishna Karuna, que nos está viendo. Qué bueno que andas por ahí, Prabhu. Dice Hiper, y los que se ponen como loquitos a sacar teorías, a eso es a lo que menciono. Esas teorías me caen regordas. Bueno, dice Maru Benítez, dice, me encantaba Odisea Burbujas. Claro que sí, ya se pueden encontrar algunos capítulos en YouTube. Dice Hiper, dice, y luego como ninguna de sus teorías se hace realidad, se ponen a tirar hates y decir que la película o serie diciendo que fue un asco. Pues sí, ese es su modus vivendi a nivel de morbo, ¿sí? Que con su pan se lo coman por no decir una grosería. Grace Solórzano dice, Odisea Burbujas, vamos a despegar, hacia nuevos mundos que esperando están. Abre bien los ojos, toma tu lugar y tu cinturón debes ajustar, por supuesto. Hari, Prabhu. Y bueno, entonces estamos hablando de la cuestión de la ciencia ficción. Aquí va a haber un tema que les va a interesar mucho. Yo creo que a través de toda la historia, ¿sí? A ver, antes eso, dice Maru, dice, uy, la hormiga atómica, los picapiedra, la pantera rosa, Don Gato y su pandilla, el correcaminos. Esas eran caricaturas. Son las cosas con las que fuimos creciendo. Pero también nos introdujeron ciertos temas a esto que estoy hablando. Al paso de la historia, Ale Calixto, un gran saludo, Ale. Muchos abrazos, qué bueno que estás por ahí. Yo creo que el ser humano, cuando la ciencia ficción precisamente trata de un tema de lo que el hombre quisiera abarcar como no solo tecnología, ¿sí? Porque no solo ha sido la tecnología, a pesar de que sí es un tema recurrido en la cuestión de la ciencia ficción, se ha vuelto mucho más interesante cuando se tratan también problemas sociales, ¿sí? De los cuales el hombre también empieza a abarcar para ver al futuro ciertas condiciones, ciertos condicionamientos que el hombre desearía a futuro. Pero la ciencia ficción no nada más marca un requerimiento de la tecnología a mejorar, ¿sí? Sino también del uso de la tecnología para empeorar las cosas o incluso en futuros probables
que podrían ser el resultado del abuso de la tecnología en todos sus aspectos, ¿sí? A nivel también de los rasgos sociales, ¿sí? Todas estas cuestiones, si nos transportamos y transportándome a tiempos hacia atrás, estos temas hubieran sido anatema, ¿sí? de ciertos comportamientos para las sociedades antiguas, ¿sí? Digo, en el ámbito precolombino, ¿sí? Prehispánico, que ya se está cambiando la terminología, que va cambiando por ciertas cuestiones políticas, porque le convienen a ciertos grupos políticos pararse el cuello porque ellos cambiaron cierta denominación. Pero hablando de temas prehispánicos, ha de haber sido muy interesante saber que si a nivel tecnológico esas culturas llevaron a cabo ciertas visiones hacia el futuro, que por la limitación de su avance, entre comillas, tecnológico, no podían observar. Esas comunidades, las comunidades originarias, en este caso de este lado, vamos a decirlo así, para la cuestión prehispánica, pues estaban muy hermanados con la naturaleza y observaban ciertos fenómenos, y a esos ciertos fenómenos que eran y resultaban extraordinarios y que respetaban y que vivían acorde con la naturaleza, como parte de ella, pues se amalgamaban muy bien, ¿sale? O sea, se amalgamaban muy bien en esos términos, ¿no? Ahora, observemos un poquito la cuestión de los escritos bíblicos, de los escritos hindúes, de los escritos sumerios. Ahí, en esos escritos, interesantísimamente, se hablan de ciertas condiciones y de ciertas historias en donde participan objetos voladores, ¿sale? No quiero hablar de temas de conspiración o de creencias en la cuestión de los alienígenas antiguos, ¿no? Pero sí quiero que observen en ciertos escritos se manejan esas observaciones, haciendo un paralelismo con lo que ya conocemos. Ahorita vemos hacia el cielo y podemos ver un avión volando. Entonces tenemos un paralelismo ahí de identificación si es que observamos y leemos hacia atrás ciertos escritos, como se los acabo de mencionar, bíblicos, hindúes, igualmente prehispánicos, de ciertas cosas que veían y podían observar. Ahora, estamos hablando también de los sumerios, ¿no? Estamos hablando de esas situaciones que esas personas observaban y que a lo mejor nos explicaban. Podían ser cosas naturales o no, ¿sí? No me consta. Hay mucha gente que se pone a estudiar y se pone a observar esos paralelismos que les acabo de mencionar, y si no se tuviese ese paralelismo, no sabríamos con qué identificar esas cosas que quizás que no nos explicamos, ¿no? A ver, ¿qué dice aquí? Moy Martínez, qué bueno que nos estás acompañando, un gran saludo, aunque sea tarde, pero seguro, ¿no? Ahí andas. Grace Solórzano dice, ovnis en la antigüedad, yuju, hay documental muy bueno sobre ese tema en YouTube,
dura como 2 horas, pero es buenísimo. Sí, pero lo que les trato de decir, Grace, o sea, por ejemplo, a mí me gustan esos temas. Sí, a razón, y es otro tema, o sea, no, a pesar de que caiga en la cuestión de la ciencia ficción, pero es absolutamente otro tema, ¿sale? Ok, vamos a regresar a la ciencia ficción, pero estoy haciendo la comparativa en relación a lo que podríamos observar que podían llamar los antiguos como un relato de ciencia ficción, ¿sale? ¿Por qué? Porque para ese momento nada más las aves volaban, ¿sale? Para lo que observaban las personas, nada más las aves volaban, no había otra cuestión. Entonces, empezaron a surgir ciertas cuestiones tecnológicas que se vieron muy acentuadas, por ejemplo, en el Renacimiento, ¿sale? Yo creo que, y ahora toco esta parte, ¿no? Con la cuestión de que empezaron las personas a querer manejar la ciencia ficción, pero a nivel práctico, ¿sí? A decir, bueno, ya estamos en un momento en donde ya la tecnología y ciertos medios pueden ayudarnos a hacer mejor. Pero eh, vamos a saltarnos al momento, por ejemplo, en la cuestión del Renacimiento. Para ese momento, la Iglesia Católica estaba muy fuertemente influenciando al mundo porque estaba tejiendo toda su red para que todo el mundo creyera en lo que ellos creían. ¿Sale? Entonces, tocar ciertos temas que no que más bien que perjudicaran a que las demás personas empezaran a pensar en otra cosa que no fuera la sumisión hacia esa ideología, pues era un peligro para esas personas que pensaban de esta manera, ¿no? Leonardo da Vinci era un visionario para poder crear máquinas que pudieran hacer ciertas cosas. Él visionó varias cosas a través de esa imaginativa, pero yo creo y considero que él también estaba influenciado por ciertas tecnologías que llegaron a su conocimiento en esas épocas, ¿sí? Para poder armar e imaginar ciertas condiciones. Observen cómo esto es bien interesante. Él observaba la naturaleza y lo empezaba a querer plasmar en cuestiones con su ingenio. ¿Sale? En cuestión artística es muy bueno Leonardo, ¿sí? Pero en cuestión artística yo prefiero a Miguel Ángel, por ejemplo, ¿sí? Pero en cuestión de ingenio, pues Leonardo hacía muchas cosas muy interesantes, ¿sale? Entonces empezó a visionar muchos aparatos que prácticamente, o sea, para él tener subvención en esas cosas, pues acudía a los poderosos de ese momento, que eran los Medici, ¿no? Entonces, los Medici le patrocinaban ciertas cosas para que él pudiera hacer, por ejemplo, armas para que su poderío se extendiera en el caso de los Medici. Y pudieran abarcar más sus territorios, porque era, como siempre, la guerra es hasta cierto punto, no debería de ser así, pero un parteaguas del avance tecnológico, que no debería de ser así. Eso para mí se me hace una estupidez de las más grandes, ¿sí? Le damos un abrazo a Mono Isra, que nos acompaña. Muchos abrazos, monito, que andas por ahí. Y también Claudio, que se nos acaba de incluir, Claudio González, qué bueno que estás por ahí viéndonos. Y bueno, entonces, esas facetas a razón de los avances tecnológicos tienen que ver mucho con que ciertas personas que se dedicaban a escribir observaban lo que estaban haciendo los inventores, que nada más sabemos de algunos.
En este caso, muy fuertemente de Leonardo, que mostraba sus cosas para que la gente los pudiera ver. Él empezó a hacer experimentos a través de la inspiración en la naturaleza y la observación de las aves al vuelo, el querer inventar una máquina voladora. ¿Sí? O sea, eso es interesantísimo. ¿Sale? Empezaron, y estamos hablando de Leonardo como la cuestión del siglo XVI. ¿Sí? Entonces, a razón de esas épocas, donde, vuelvo a repetir, quien empezaba a pensar, por ejemplo, muchos de nosotros que ya pensamos de esta manera nos hubieran quemado en la hoguera, ¿sí? Para esas épocas. ¿Sí? Y mucha gente yo creo que fue castigada o muerta por ese tipo de ideologías, a lo mejor nada más por curiosidad o entretenimiento, ¿no? Y eran muertas por nada más el hecho de pensar o imaginarse cosas. ¿Sí? Ahora, a razón de eso, yo no creo que haya sido el único. ¿Sí? Pero con la cuestión del Renacimiento, y algunos de los grandes pensadores de esa época, por ejemplo, estaba Copérnico, ¿sí? Que empezó a meter puya, también con Giordano Bruno, que empezó a meter cosas de pensar en otras condiciones y que el ser humano podría observar y tener otro paradigma para poder abarcarse más como ser humano, ¿sí? Pero todo el sistema de pensamiento estaba total y absolutamente sujeto a una sola forma de pensamiento que ahora todavía está, ¿eh? O sea, quien quiera pensar diferente de ciertas ideologías, lo marcan, lo etiquetan como alguien que está en contra de eso, en lugar de generar un avance, ¿sí? A nivel ideológico y a nivel tecnológico también. Pero bueno, aparte de Copérnico, Galileo Galilei y todas esas personas que empezaron a observar, ¿sí?, ciertas condiciones al estudiar la naturaleza y preguntarse ciertas cosas. Julio Aragón, muchos abrazos, hermano, ¿cómo estás? Qué bueno que andas por ahí. Una de estas personas fue Johannes Kepler, ¿sí? ¿Y por qué meto a Johannes Kepler en esta plática de la ciencia ficción? Johannes Kepler, él, aparte de toda su investigación del movimiento planetario que tiene nuestro sistema solar alrededor del Sol, y que formuló ciertos condicionamientos y ciertas leyes para explicar por qué la naturaleza se comportaba a nivel astronómico de cómo se comportaba. Él fue uno de los pioneros cuando estamos hablando también de que ya estaba la imprenta en ese momento como un invento impresionante. Entonces, mucha gente ya podía publicar lo que quisiera para poder mostrarlo a los demás. Y eso es muy interesante, ¿sí? Porque tanto a Galileo le costó que la iglesia lo etiquetara y lo anatemizara como alguien que estaba en contra de la iglesia por haber hecho sus publicaciones, ¿sí? Imagínense, ¿no? Entonces que ahorita ya podemos publicar en cualquier momento como quiera que sea, ¿sí? En el internet. En ese momento, publicar yo creo que era costosísimo, pero Galileo lo hizo. Y Johannes Kepler, al que les estoy mencionando, hizo un escrito, porque él, aparte de ser... por eso que les digo que la ciencia ficción no solo trata de la cuestión tecnológica y para ver hacia el futuro, sino también la cuestión social de lo que quiere el ser humano
como deseo de tener un avance. Entonces, Johannes Kepler escribió una novela que se llama Insomnia. Insomnia trata de una persona que a través de cierto grado de sueño viaja a la luna, ¿sí? Esto, aunado con la cuestión de que a su mamá le gustaba, a su mamá de Kepler le gustaba mucho la cuestión de curar a la gente con pociones y con ciertas hierbitas y cosas así, y tener ciertos comportamientos extraños para ciertas personas que los acusaron, ¿sí? Ya la andaban quemando a la señora que duró varios años este juicio que le hicieron a la mamá de Kepler. Y aparte, aunado con la publicación que hizo Kepler, fue a pesar de sus problemas, Kepler fue uno de los iniciadores de la ciencia ficción. ¿Sale? Para quien no conozca. Aquí les voy a leer un poquito de esa cuestión en relación a lo que les acabo de mencionar de Kepler, y de lo que él presentó, ¿no? Para esas cuestiones con la relación a sus libros, ¿no? A lo que publicó, aparte de sus libros de ciencia, ¿sí? A ver, ya lo tenía aquí, pero otra vez. Y dejamos un descansito tantito. Ok, perfecto. Fíjense, ¿eh? A ver. Ok, aquí está. Fíjense. Dice, Somnium Sive Astronomi Lunaris Johannes Kepleri, el sueño o astronomía de la luna de Johannes Kepler, es una novela de ciencia ficción escrita en latín por Johannes Kepler en 1608, pero publicada póstumamente en 1634, o sea, ya estamos hablando del siglo XVII. Es considerada por muchos como la primera obra de ciencia ficción de la historia, aunque tanto su título como elementos de su trama coinciden con los de una obra de 1532 del humanista español Juan Maldonado. O sea, ya había otra situación. Dice, aunque tanto su título como elementos de su trama coinciden con la obra de 1532. Por eso les digo que de repente no hay, en la transmisión donde les hablé de no hay nada nuevo bajo el sol, les mencionaba que tenemos inspiración o referencia con otras cosas, ¿sí? Aquí nos están aclarando que Kepler se basó un poco en esas cosas. Dice, en la novela se narra, en la historia de Duracontus, un joven islandés, gracias a su madre Fiolina y mediante un conjuro mágico, ambos irán en un viaje onírico a la luna durante un eclipse solar. Pocos años más tarde, dado que el personaje de Duracontus tiene ciertos tintes autobiográficos, el argumento de la novela fue usado para acusar a su madre, Catherine Kepler, de brujería. Existe una traducción al español, El sueño a la astronomía de la luna, introducción, bla, 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 bla. Bueno, entonces ya tenemos esta condición. Entonces no creo que haya sido la primera persona que haya escrito estas cosas, pero que estaba muy apretada el pensamiento humano por las condiciones ideológicas que se vivían en ese momento. ¿Sale? Entonces, pasando a la cuestión de la ciencia ficción, pues hay muchos autores, ¿sí? Para introducirnos en lo que es ya cuando pudimos disfrutar ampliamente de las cosas de la ciencia ficción como entretenimiento. ¿Quién no ha disfrutado, por ejemplo, de Julio Verne?
¿Sí? ¿Quién no ha disfrutado también como ciencia ficción? Porque yo lo catalogo como ciencia ficción, aunque muchos lo catalogan como terror, de Frankenstein, de Mary Shelley. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque utiliza ciertos condicionamientos de la tecnología para poder dar vida a un cuerpo ya muerto, ¿no? Entonces, pero todos esos autores fantásticos que, a pesar de haber sido puestos en la época del siglo XIX, nosotros nos siguen influyendo. ¿Sí? Y es una cosa bien bonita y bien interesante. Entonces, aquí, por ejemplo, les voy a leer, dice, los 23 mejores, una cosa que hace Hataka, que es una página de tecnología y de varias cosas, donde cita a algunos autores, ¿sí? Algunos autores que a lo mejor les van a sonar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, está La máquina del tiempo de Herbert George Orwell, George Wells, de 1895. ¿Quién no ha querido viajar en el tiempo? ¿Sí? La máquina del tiempo, que es una novela muy bonita y fascinante, ¿no? Otro que es En las montañas de la locura de H.P. Lovecraft de 1936. ¿Sale? De George Orwell, 1984, su novela 1984, donde extrañamente las cosas que están pasando ahora, con lo que se ve en 1984, se está viendo. ¿Sí? Apple, con Steve Jobs, lo criticaron mucho cuando hubo el lanzamiento de la Macintosh. ¿Sí? Una de las máquinas más padres que ha existido a razón de tecnología y que se creó en esa época de 1984, criticando 1984 en su comercial que hizo, del Super Bowl, donde decía para que 1984 no sea 1984. Él se refería a que Apple iba a ser un sistema libre que iba a permitir a la gente realizar cosas maravillosas, ¿no? Se hacen con cualquier sistema que ustedes quieren ver, que ustedes quieran usar, se pueden hacer cosas maravillosas. Y que ahora las compañías que están actualmente, inclusive esta que estoy utilizando para comunicarme con ustedes, quiere controlar a las personas. ¿Sí? Entonces, digo, tenemos esa facilidad de comunicación, pero que en relación a querer dominar y ser el monopolio en lugar de una participación para que el ser humano avance en ciertas modalidades, se vuelve un poco más de control, ¿no? Y muchas compañías, gobiernos y políticas lo quieren hacer todavía. O sea, no hay una unión aún. Ahorita está pasando con la cuestión de la reunión de los 20 países más poderosos o 20 países incluyentes que tratan de hacer algo por el mundo para que esté más limpio, y realmente no hacen nada, son puras palabrerías, así. En fin, bueno, seguimos viendo la lista que pone aquí Hataka, que es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ray Bradbury es uno de mis escritores favoritos de ciencia. Lo catalogan como novelista, lo catalogan como visionario, lo catalogan también como de ciencia ficción. Y esta la escribió en 1953. ¿Sale? Soy leyenda de Richard Matheson de 1954. El fin de la eternidad de Isaac Asimov de 1955. Por cierto, estoy viendo Fundación y está fantástica. Se la recomiendo muchísimo, muchísimo, ¿eh? Las estrellas de mi destino de Alfred Bester. Alfred Bester de 1954 tiene también una novela padrísima que se llama El hombre demolido.
que se usó como base para la película de Tom Cruise, de Minority Report, donde se anticipan los crímenes y agarran a las personas por un crimen que supuestamente van a cometer, ¿no? Está interesantísimo. Alfred Bester, se los recomiendo también mucho. Solaris de Stanislav Lem, de 1961. Dune, de Frank Herbert, que Dune, la película, es una poesía para mí, la nueva que salió, me encantó, de 1965. Observen cómo estoy mencionando novelas de hacia atrás, las cuales han servido de inspiración para muchas de las ciencias ficciones, entretenimiento, que a veces ya se están rayando en lo ridículo en algunas series, que tenemos que voltear hacia atrás, hacia este tipo de novelas, ¿no? Hay algunas interesantes, no digo que todo sea basura, pero sí hay algunas muy interesantes. Matadero 5 de Kurt Vonnegut, de 1969. Ubik, de Philip K. Dick, buenísimo también Philip K. Dick, de 1969. Philip K. Dick, también con su Philip K. Dick, con varias novelas que tiene ahí. La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin, de 1969. El hombre hembra, de Joanna Rush, de 1975. Ya vamos acercándonos más hacia este lado, ¿no? Más hacia acá. Guía de autoestopista galáctico, de Douglas Adams, de 1979. De William Gibson, Neuromante, que se utiliza mucho para la cuestión de la creación del cyberpunk, que es un género padrísimo, que en lo personal a mí me gusta de cyberpunk, lo que es Blade Runner, con la novela también sueñan los androides con ovejas eléctricas, y una que me fascina, entre los mangas que me fascinan y los animes que me fascinan, de Ghost in the Shell, que vienen inspirados en la cuestión del neuromante de William Gibson. El cuento de la criada, de Margaret Atwood, de 1985. Amanecer, de Octavia E. Bootle, de 1985 también. Hyperion, de Dan Simmons, que por ahí hay rumores, de 1989, de Hyperion, que se está pensando en hacer una serie, así como lo hicieron con Fundación, que suena muy interesante. Snow Crash, de Neil Stephenson, de 1992. Marte Rojo, de Kim Stanley Robinson, de 1992. La historia de tu vida, de Ted Chiang. Ahorita les voy a mencionar algo de Ted Chiang, ¿sí? Un libro que me quedé con el pendiente porque no lo encontré, pero ya lo encontré y se los voy a mencionar. Hablando de todos estos temas, en el 2002. La historia de tu vida, de Ted Chiang. El problema de los tres cuerpos, de Liu Cixin. Justicia de Liu Cixin, de 2006. Ya nos estamos acercando. Observen cómo la ciencia ficción no deja de ser, de estar ahorita a la par en nuestras vidas, ¿no? Justicia Auxiliar, de Anne Lenkin, del 2013. Y en fin, ahí termina esta cuestión. Entonces, hablando de Liu Chang, de Ted Chiang, encontré ese libro, ¿no? Pero antes de pasar a eso, quiero mencionarles que hay un premio, y yo creo que muchos lo conocerán, son los premios Hugo, ¿sí? Los premios Hugo son un premio que se da a la mejor novela. Muchos lo conocen como la mejor novela, pero es a varios temas relacionados con la ciencia ficción. ¿Qué es lo que abarcan los premios Hugo? Fíjense, ¿sí? Los premios Hugo maneja novela, ¿sí? Novela corta,
relato corto para los premios y para aquellos que quieran escribir ciencia ficción y que estén inspirados para competir en los Hugo Awards, los premios Hugo, por series, ¿sí? Y aquí va a haber una cosa muy interesante que nos interesa a muchos creadores de novelas gráficas y de material gráfico a ese nivel. Historia gráfica o cómic. Los premios Hugo también abarca esta sección, ¿sí? La historia gráfica o cómic. Presentación dinámica en formato largo, o sea, largometraje. Artista profesional, fanzine también abarca premios Hugo, videojuegos también abarca premios Hugo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que mencionar a razón de la ciencia ficción, ¿sí? Y pues podríamos hablar de muchas cosas, ¿sí? Pero lo mejor y lo que me gusta mencionar más también es la cuestión de leerles un poco, ¿sí? Hay un libro que es de exhalación de Ted Chiang, ¿sí? Que se me hace una cuestión muy interesante y les voy a leer un poquito de lo que es uno de los cuentos que trata en esta novela que se llama Exhalación, que trae varios cuentos para situar la cuestión de la ciencia ficción. Y la ciencia ficción nos gusta a mucha gente, ¿sí? Hay gente que no le gusta la ciencia ficción, pero lo interesante, por ejemplo, hablando de lo que dijo hace rato Grace, es, por ejemplo, lo que hacía Oscar, que mezclaba ciencia ficción, fantasía, o sea, ovnis, imaginativa, terror, o sea, todo hacía una mezcla y eso lo hace más interesante. Pero la ciencia ficción, muy ortodoxa, por así decirlo, tiene varias reglas. Entonces, en lo personal a mí me gusta mucho abarcar varios tipos de cuestiones cuando estoy creando algo, pero también disfrutar la ciencia ficción pura, por ejemplo, ¿no? Para mucha gente eso es muy importante. Entonces, voy a leerles de Ted Chiang, de su libro Exhalación, El comerciante y las puertas del alquimista, aunque sea un poquito. Oh poderoso califa y líder de los fieles, me humillo ante el esplendor de tu presencia. Un hombre no puede esperar mayor bendición mientras camine por este mundo. La historia que tengo que contar es verdaderamente extraña. Y si hubiese de tatuarse en su totalidad en el rabillo de nuestro ojo, el prodigio de su ejecución no excedería al de los acontecimientos relatados. Puesto que es una advertencia para todo aquel susceptible de ser advertido y una lección para todo aquel susceptible de aprender de ella. Me llamo Fuwait ibn Abbas y nací aquí en Bagdad, ciudad de la paz. Mi padre era comerciante de grano, pero durante la mayor parte de mi vida he trabajado como proveedor de tejidos de calidad, comerciando con seda de Damasco, lino de Egipto y bufandas de Marruecos brocadas en oro. El negocio era próspero, pero tenía yo un corazón inquieto y ni la acumulación de lujos ni la donación de limosnas lo calmaba. Ahora me presento ante ti sin un solo dirham en el monedero, pero estoy en paz. Alá es el principio de todas las cosas, pero en el permiso de su majestad comienzo mi historia por el día en que di un paseo por el distrito de los herreros. Necesitaba comprar un regalo para un hombre con el que tenía que hacer negocios y me había dicho que sabría apreciar una bandeja de plata. Después de trastear, durante media hora me di cuenta de que una de las tiendas más grandes del mercado había cambiado de propietario. Era un puesto bien situado que debía de haber sido costoso adquirir, así que entré a examinar su mercancía. Jamás había visto una selección de artículos tan asombrosa. Cerca de la entrada había un astrolabio equipado con 7 discos con incrustaciones de plata, un reloj de agua que daba la hora y un ruiseñor
de latón que trinaba cuando soplaba el viento. En el interior había mecanismos incluso más ingeniosos y los estaba observando atentamente como un niño observaba un malabarista cuando un anciano hizo su aparición desde una puerta de fondo. Bienvenido a mi humilde tienda, señor mío, dijo. Me llamo Basharat. ¿En qué puedo ayudarlo? Tiene usted unos artículos extraordinarios a la venta. Yo trato con comerciantes de todas partes del mundo y sin embargo no había visto nunca algo semejante. ¿Dónde sí puedo preguntar? ¿Adquiere usted su mercancía? Le agradezco sus amables palabras. Todo lo que ve se ha fabricado en mi taller, o bien lo he hecho yo, o bien mis ayudantes bajo mi supervisión. Me impresionó que aquel hombre pudiera estar versado en tal variedad de artes. Le pregunté por los diferentes instrumentos de su tienda y lo escuché disertar con erudición sobre astrología, matemáticas, geomancia y medicina. Estuvimos hablando durante más de una hora y mi fascinación y mi respeto florecieron como una planta entibiada por el amanecer. Hasta que mencionó sus experimentos de alquimia. ¿Alquimia?, dije. Esto me sorprendió porque no parecía de los que hacen declaraciones tan rotundas. ¿Quiere decir que es capaz de convertir un metal en oro? Puedo, mi señor, pero eso no es de hecho a lo que la mayoría aspira en ejercicio de la alquimia. ¿A qué aspira la mayoría de la alquimia entonces? Se aspira a encontrar una forma de obtener oro más barata que la excavación minera. La alquimia describe sí medios para crear oro, pero el procedimiento es tan arduo que por comparación excavar bajo una montaña es tan fácil como arrancar melocotones de un árbol. Sonreí. Una respuesta inteligente. Nadie podrá negar que usted es un hombre docto, pero yo sé que no conviene dar crédito a la alquimia. Basharat me miró y sopesó la situación. Hace poco he construido algo que quizá lo haga cambiar de opinión. ¿Sería usted la primera persona a quien se lo enseño? ¿Le apetecería verlo? Sería un placer. Por favor, sígame. Y bueno, aquí termino esta lectura para que nada más tengan el saborcito de poder querer leer este libro que está fascinante. ¿Sale? Son cosas extraordinarias. Entonces, hablando otra vez y volviendo a la cuestión de la ciencia ficción, somos afortunados, por lo menos me siento afortunado en esta época, en poder disfrutar y también generar ciertas cosas que podamos compartir con los demás en estos aspectos de creación. Yo puedo escribir, dibujar y hacer partícipes a los demás de mis creaciones sin tener el miedo de que alguien llegue a la puerta y quiera matarme por pensar de esta manera. Yo me siento afortunado por esas circunstancias. ¿Sale? Y poder tener también ciertos avances que en algún momento se pensaron nada más como ciencia ficción para llegar a estos momentos que estamos viviendo ahora. A quien le guste la serie de Star Trek, que yo creo que hay muchos que están por ahí, se darán cuenta de qué aparatos utilizaban en la serie que ahora ya disfrutamos de estar utilizándonos en este momento, ¿sí? Como tener un teléfono, como se usaba en la serie de Star Trek, un intercomunicador. Todavía no nos podemos transportar a nivel de teletransportación, pero yo pienso que si el ser humano
ocupara tantito su inteligencia en lugar de preocuparse por ganar dinero para estar mejor de forma individual y pudiera ver las posibilidades que tenemos a nivel general de ser un parteaguas para avanzar hacia adelante y generar otras condiciones mejores en vida para tanto para nuestro planeta como para las personas que vivimos y todos los seres que vivimos en ella, otra cosa sería, ¿sí? De veras que hemos, la época en cuando la Iglesia Católica, en su época y todavía, oprimía ciertos tipos de pensamiento, nos generó un retraso a niveles impresionantes. La época en que Edison generó una guerra con Tesla para poder avanzar a nivel tecnológico, también generó un retraso abismal para poder generar cosas que ahora apenas se están pensando hacer. ¿Sale? El ser humano tiene un retraso, de verdad, a pesar de tener esta tecnología, un retraso tecnológico e ideológico muy grande para lo que deberíamos estar viviendo y para lo que mucha gente pensó en ciertos momentos. Le damos un abrazo a la maestra Lioba que anda por ahí, a Osvaldo Jiménez que también nos saluda y se nos acaba de incluir. Por ejemplo, Max está diciendo el libro de Crónicas Marcianas, padrísimo, de Bradbury, que yo les recomiendo. Y bueno, les invito a leer y ver ciencia ficción. Y leer y ver ciencia ficción, dice aquí Osvaldo, dice atraso espiritual más que nada, es un retraso general, Osvaldo. O sea, es general. ¿Sí? Si pensamos, es una crítica que tengo y no sé si estén de acuerdo conmigo. Ahorita están enviando muchas naves para hacer pruebas de lo que el ser humano en muchos países pueden hacer a nivel tecnológico, a la Luna, a Marte, a varios lugares para el conocimiento de lo que puede ser el que el ser humano salga a otros planetas. Nada más a nivel de nuestro sistema solar. ¿Sí? El aparato más avanzado que ha llegado a rebasar los límites de lo que se conoce como el sistema solar es la Voyager, que ha alcanzado más allá de Plutón, ¿sí? Curiosity, que ya llegó a Plutón y que va avanzando más allá. Entonces, pero están preocupándose muchísimo a nivel tecnológico por saber qué hay, cómo terraformar un planeta tan desértico y deshabitado como lo es Marte y horriblemente descuidando lo que se puede hacer aquí en la Tierra. Yo no estoy en contra de que se manden cosas para investigación, pero también deberían preocuparse y más apoyar los avances tecnológicos que puedan limpiar el planeta Tierra, ¿sí? Porque de veras ya somos muchos, ya somos muchos en el planeta Tierra, y los recursos se van a acabar en cierto momento. Entonces, otra cosa es que lo que nos llega a nivel de alimentación, no sabemos ya lo que estamos comiendo también. ¿Sale? Entonces, esa es mi crítica. Yo creo que la ciencia ficción nos puede servir para poder tener esos rasgos de querer ver cómo las posibilidades pueden ser en el futuro y poder cambiarlas y poder hacer que sean otras, que sean diferentes. ¿Sale? Si Dios quiere, pues tal vez yo llegue a vivir hasta el 2050, si Dios quiere. ¿Sí? Pero los avances que me toque ver en ese momento van a ser muy diferentes de lo que estamos viviendo ahora. Ojalá que en esta época que le están diciendo que para el 2030 ya la Tierra tiene que estar un poquito más limpia, quién sabe,
quién sabe, para cómo van las cosas a nivel político, social y que estamos viviendo muchos temas sociales muy fuertes de envidia, egoísmo y nada más se ven ciertas personas por ellos mismos. Está cañón, pero la ciencia ficción para eso nos sirve, ¿sí? Para poder observar los futuros que no queremos, ¿sí? Y los futuros probables que sí queremos. Para eso nos sirve la ciencia ficción. Y la ciencia ficción no nada más es la televisión, no nada más son los libros, también son todos aquellos materiales que nos llegan a razón de publicaciones, novelas gráficas, historietas, teatro, todo, ¿sí? Tengamos un amplio panorama para poder tener una idiosincrasia diferente de observación al trato de nuestro medio ambiente, los seres con los que convivimos, incluyendo aquellos que pensamos, entre comillas, que son menos inteligentes que nosotros, que yo no lo creo. No creo que ciertos seres sean menos inteligentes que nosotros. Nosotros tenemos otras condiciones y los otros seres que han convivido antes que nosotros con el planeta, podamos convivir sanamente. Y en fin, aunque no son ciencia ficción, los invito a que me encarguen Huitzilopochtli y Mictlán, que tiene que ver con otro tema que ya trataré en otros momentos, y agradezco su compañía. Gracias que estuvieron aquí acompañándome. Gracias a las personas que después quieran ver la transmisión. Los invito también a visitar mi tienda donde pueden adquirir los pósters que tengo ahí. Y pues nos vemos la próxima semana. Hemos terminado un de cuadro a cuadro número 76. Por cierto, la ilustración que usé para la invitación, participé en un concurso al cual invitaron la filial que es la Casa Francia, que agradezco mucho esa invitación, donde participamos muchos ilustradores para presentar una variante o interpretación del Códice Azcatlán, ¿sí? Y ahí se los dejo, que también va a estar en la tienda de póster por si quieren encargarme esa ilustración, ¿no? De momento quiero mandarles un abrazo muy grande a todas y todos por acompañarme, y espero que les haya gustado esta transmisión. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana, como en cada de cuadro a cuadro, cada viernes. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.